Tenemos una agenda algo, diríamos, apretada en cuanto a cada una de las actividades, tomando en cuenta de que lo que expresamos anoche es un seminario intensivo donde lo que trabajamos en 4 semanas ahora lo haremos en 3 semanas. En función a eso vamos a trabajar en el marco de la puntualidad y agradecerle al doctor, quien ya está presente, dispuesto al trabajo. Entrando en materia, vamos a proceder primero con el tema de exposición, que es la investigación descriptiva. Luego de la intervención del doctor, de su exposición, daremos lugar a una franja de preguntas y respuestas de parte de él. Terminado la exposición del doctor, nos quedamos y vamos a tratar todas las cuestiones en relación a cómo se conforman los grupos, cuestiones de problemas de la plataforma, etcétera. Eso lo vamos a tratar en su momento. En ese orden de ideas, al decirle nuevamente bienvenidos y bienvenidas, dejo en uso de la palabra al maestro Joel Esteban Icute Vicente para que él tenga bien hacer la presentación formal del doctor Edilberto. Antes de eso, tal como dice en el plan, y para conocimiento del doctor, en esta ocasión el departamento objeto de investigación será Escuintla en sus municipios, Mazahua, Puerto San José, Siquinalá, etcétera. Entonces a esos municipios nos vamos a referir. Entonces, por favor, Joel Esteban, tenga la bondad de hacer la presentación que corresponde. Muchas gracias, maestro Genaro. La mejor de las tardes, apreciados estudiantes del ejercicio profesional supervisado. Doctor Edilberto Cifuentes Medina, bienvenido. Gracias. Qué gusto contar de nuevo con su participación, que enriquece porque viene de la práctica de la investigación a darnos esos pincelazos y orientaciones para hacer un buen ejercicio de investigación en este semestre. Me voy a permitir leer un breve resumen de la hoja de vida del doctor, así que el doctor Edilberto Cifuentes Medina es licenciado en Historia y maestro en Psicología Social y Violencia Política por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es doctor en Sociología por la Benemérita Universidad de Puebla, México, con estudios de especialización en España, autor de varios libros, artículos académicos y ensayos, entre otros. Ha sido profesor invitado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y también en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México y en Guatemala. Es un verdadero honor contar con su presencia. Estimado doctor Edilberto, bienvenido y lo dejo en el uso de la palabra. Buenas tardes a todos los estimados y estimadas estudiantes del ejercicio profesional supervisado. Saludo inicialmente al maestro Genaro Rosendo Saquimot, con quien desde luego hemos trabajado desde hace algún tiempo, y también al maestro Joel Esteban Icute, que también nos conocemos en las actividades del ejercicio profesional supervisado. Para mí es un honor estar con ustedes. Mi época profesional de investigador la dediqué por más de 20 años en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas en los años 80 y 90 hasta el 2021. Igualmente fui
catedrático, primero auxiliar en 1977-78, posteriormente docente y posteriormente coordinador del curso Historia Económica y Social de Centroamérica del área común de la Facultad de Ciencias Económicas. De manera de que me he considerado más un alumno, un profesional que fue formado y que obtuvo sus más importantes experiencias en la Facultad de Ciencias Económicas. De tal manera que para mí es un honor, es muy grato compartir, porque he sido parte de esta institución y especialmente desde 1974, cuando se creó el gran programa que implicaba considerar a la Facultad de Ciencias Económicas como un instituto de investigaciones. Informo esto porque el ejercicio profesional supervisado no solamente es una actividad, es requisito para los estudiantes en cuanto a su trabajo final y su graduación, sino porque desde siempre los informes que han realizado los estudiantes en los distintos municipios son un aporte, documentos importantes que se puedan trasladar al Instituto de Investigaciones Económicas para que los investigadores lo puedan utilizar. Al menos ese era el objetivo. Y desde luego que los profesionales que nos dedicamos a la investigación tengamos en los informes que elaboran los profesionales que van al ejercicio profesional supervisado, utilizarlos para tener, por ejemplo, en este caso, una visión descriptiva de lo que es el departamento de Escuintla y cada uno de sus municipios. Piensen ustedes que todo ese caudal de datos que van a recoger, ya integrados, pueden convertirse en una monografía del departamento de Escuintla. Subrayo esto porque es importante que ustedes piensen que el trabajo que van a hacer no solamente es un trabajo de utilidad personal en su proceso de formación profesional, sino que además es un enorme aporte para todos los investigadores. Los investigadores estamos atentos de este tipo de recursos y por eso vale la pena dedicarles el tiempo. Entiendo desde siempre que los estudiantes son trabajadores estudiantes. Aparte de eso, padres de familia y aparte de eso, personas. Pero vale la pena hacer un esfuerzo para que esto se constituya en un material de consulta, inicialmente para los profesionales de la facultad, los investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas y el Instituto de Problemas Nacionales, que son dos institutos importantes en el quehacer de la Facultad de Ciencias Económicas, y más allá de eso, en un caudal de datos para los que nos dedicamos a la investigación económico-social. Bien, después de esto, entonces, empezaríamos a exponer lo que es la investigación descriptiva. Solo, por favor, me avisa si está en la pantalla. Sí se ve, licenciado. Sí aparece. Me aparece. Pues el tema es la investigación descriptiva. Aquí hay dos conceptos iniciales, que es investigación y descripción. Inicialmente, pero no pasa la... Perdón, aquí hay algo que está... Está fallando esto. Bueno, espero
creo que ahora sí. Bueno, primero dos conceptos que son importantes: investigar y describir. Primero, investigar es buscar. En cualquiera de los casos, cuando se hace referencia al concepto de investigar, implica que hay que ir a buscar. ¿Pero buscar qué? Bueno, sin duda, inicialmente, al margen de que tiene que partirse de otro referente importante, buscar información. Buscar información. Y lo que se tiene que hacer es buscar información. Y esta información se encuentra en los libros, en los documentos, en las tesis. Ustedes pueden acudir al tesario de ahí del Centro de Documentación de la facultad. Ahí incluso encontrarán ya algunos informes del ejercicio profesional supervisado que considero trabajaron ya el departamento de Escuintla y sus municipios. Y esto es importante porque ahí hay datos que les pueden servir de punto de partida para elaborar el informe individual o el informe en equipo. Bueno, entonces, tesis. Datos. Los datos ustedes lo pueden localizar en la municipalidad de Escuintla, en la cabecera municipal de Escuintla, o lo pueden utilizar, lo pueden encontrar en cada uno de los municipios. Esto es una actividad importante, imprescindible. Y en cada uno de los municipios y en la cabecera departamental existe la obligación de que a ustedes les proporcionen estos datos. Recuérdense que existe la ley de acceso a la información. Y esto obliga a todas las municipalidades a tener una unidad de acceso a la información. Y entonces ustedes pueden hacer su petitorio o su cuestionario para que se les dé este tipo de información. Estadísticas. Cuando hablamos de estadísticas, también tienen que recurrir al Instituto Nacional de Estadística. Ahí igual, desde luego, con mayor razón, el Instituto Nacional de Estadística les tiene que proporcionar información. Hay otros lugares donde se les puede proporcionar estadísticas. Por ejemplo, en cada municipio existe un centro de salud. Y en este centro de salud existe un especialista en obtener información con respecto, por ejemplo, a la calidad del agua. Y esta información es de manera permanente, de tal manera que ustedes pueden pedir a los centros de salud, al especialista en esta materia para que les dé información. Pistas. Esto desde luego dependerá ya del campo que se va a investigar, y para ello, sin duda, tienen que elaborar un cuestionario. Tienen que elaborar un cuestionario para ir haciendo un checklist de los distintos datos que ustedes requieren para su informe con respecto a lo que es cada uno de los lugares. Y huellas, bueno, igual tiene que tener una cámara, y esto no es una cuestión difícil, ¿verdad? Porque ahora contar con un celular es contar con una máquina maravillosa en donde ustedes pueden ir registrando las pistas y las huellas que les puedan dar respuesta a alguno de los indicadores que se van a plantear para describir lo relacionado con cada uno de los municipios en cada una de las variables. Bueno, ¿qué es una investigación descriptiva? Una investigación descriptiva es seguir, anotar todos los componentes, todos los elementos o características de un campo. Esto está relacionado con lo anterior, porque ustedes van a tener un campo, y este campo puede ser la cabecera municipal o puede ser cualquiera de los municipios. Ese es el campo. Y ustedes tienen que describir todos los componentes de este campo.
¿Qué es describir? Es definir detalladamente todas las propiedades, características de un campo, haciéndolo de una manera organizada y sistematizada. O sea, primero, desde luego, hay que buscar información, pero la información no se busca en el vacío, sino que hay instrumentos para buscar y registrar información. Porque se trata de obtener todo, absolutamente todo lo que sea necesario con respecto a las distintas variables que van a investigar. Entonces, primero es seguir, anotar todos los componentes o elementos o características de un campo. Número 2 es definir detalladamente todas las propiedades, características de un campo, haciéndolo de una manera organizada y sistematizada. 3, detallar la naturaleza o composición de un campo. Y ya más directamente, número 4, ¿qué es investigación descriptiva? Es el proceso de buscar y presentar datos e información clasificada, ordenada y sistematizada en tablas, cuadros, gráficas, figuras, estadísticas de las propiedades o características del campo o de la realidad que de manera ya más clara se llama objeto de investigación. O sea, tener toda la información de lo que es el objeto de investigación. Esto es importante porque lo primero que tiene que hacer un investigador, y todos los investigadores del mundo desde hace siglos hasta el presente, es saber lo que se sabe de un campo. Y aquí entramos, desde luego, que previo a realizar la búsqueda de datos, de documentos, de huellas, de bibliografía, de estadísticas, hay que seleccionar un campo. Es decir, hay que delimitar un campo. Y aquí el campo está delimitado. Vamos a tomar como referencia el municipio de Mazahua, por ejemplo. El municipio de Mazahua se constituye en el campo que vamos a investigar. Entonces tenemos que buscar toda la información relacionada con las variables del municipio de Mazahua. Entonces tiene que diagramar las características generales del campo. Vamos a ver más adelante cuáles son las variables que vamos a definir, que vamos a utilizar para entrar a ese campo. Número 3, seleccionar las herramientas para la recolección de información. Primero tenemos un campo. Segundo, establecemos las características de un campo. Por ejemplo, insisto, Mazahua. De Mazahua, en tanto que objeto de investigación, vamos a tener variables económicas, variables sociales, variables culturales, variables ambientales. Entonces tenemos que diagramar el campo y establecer esas características generales de este campo, que son estas variables. Una vez que tenemos ya el campo y una primera delimitación del campo, seleccionamos las herramientas para la recolección de información. Esto es importante porque al realizar una investigación no se va sin nada en la mano. No se va solamente a hacer una observación visual personal, sino que tiene que hacer una observación estructurada. Y una observación estructurada ya es una herramienta para recoger o recoleccionar información. También es buscar lugares, personas o instituciones que proporcionen información. Aparte de las instituciones o lugares que yo les mencioné, pueden acudir también a algunas personas que son representativas de cada uno de los municipios y que por su edad, por su profesión, por su experiencia, les pueden aportar datos que no se encuentran en otro lugar. Esto anótenlo también porque es muy importante. No solamente ir con las autoridades, no solamente ir con las instituciones, sino que ir con algunas personas, adultos mayores, que tienen información valiosísima. Recuerden ustedes que los adultos mayores, por la experiencia y por la edad, acumulan toda una serie de información. Incluso aquí en Guatemala existe la tradición, especialmente dentro de las etnias mayas, de los abuelos y el respeto de los abuelos, porque los abuelos son los portadores de las tradiciones. Los abuelos son los portadores de la memoria,
son portadores de la memoria social o memoria colectiva. Y entonces se tiene que considerar que ahí hay una valiosa información que no van a encontrar en ningún otro lugar. Incluso si ustedes no van con estas personas, con estos adultos mayores, esa información se puede perder. Y trágicamente en Guatemala esta información o este recurso de investigación se pierde. Y por eso se dice que cuando una persona, cuando un abuelo se muere, una biblioteca se incendia. Porque es portador de toda una serie de experiencias, de datos, de actividades, de eventos que no están registrados en otro lugar. Incluso tienen información que no aparece porque es raro que en los municipios existan publicaciones, o sea, que existan boletines, que existan periódicos, que existan hojas volantes, ¿verdad? Y si existen hojas volantes, por ejemplo, no se archivan, pero puede ser que el profesor, el director de la escuela del municipio, puede ser que un profesor de la escuela del municipio les pueda ofrecer información y que por su condición de profesor pues tenga volantes, tenga libelos, o sea, documentos que se reparten de manera subrepticia, que se constituyen documentos valiosos. Entonces, esto es importante porque deben de ir con una mentalidad abierta y estas características generales de obtener información casi siempre no se consideran de esa manera. Y el recurso de las personas es importante. Objetivo general de la investigación descriptiva. El objetivo de la investigación descriptiva es presentar información detallada, clasificada, ordenada y sistematizada sobre las propiedades o características de un campo o de los campos de la sociedad de acuerdo a instructivos, técnicas, o sea, observación estructurada, cuestionarios, entrevistas, métodos estadísticos y normas internacionales de registro de información. O sea, lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar información y clasificar, ordenar y sistematizar esta información. Les insisto de que el trabajo que ustedes hacen es un trabajo importantísimo. Y es un trabajo importantísimo, ya dije, para ustedes, para los investigadores, pero también es una información que pueden presentar a las autoridades del municipio. Ustedes pueden presentar una radiografía de un municipio. O sea, lo que van a realizar es una radiografía de un municipio. Y no solamente les es útil para su trabajo de graduación, sino que es útil a la sociedad. Y eso es lo importante, porque una investigación no solamente es para el investigador. Una investigación tiene una utilidad social. Incluso tiene una utilidad de carácter político. Y esto conlleva la responsabilidad, conlleva la preocupación de hacer una investigación profesional minuciosa, de tal manera que sea útil. Y por eso la investigación descriptiva se convierte en el paso fundamental de cualquier otro tipo de investigación. Sin investigación descriptiva no puede haber investigación académica, no puede haber investigación científica. El primer paso de todo proceso de investigación, el más importante, es la investigación descriptiva. O sea, están realizando o van a realizar un trabajo muy importante. Repito, muy importante para ustedes, muy importante para los investigadores y muy importante para las autoridades del municipio. ¿Cuándo se emplea la investigación descriptiva? Este modelo de investigación se emplea cuando se busca información sobre el campo, población o región que se quiere describir. Por este motivo, la investigación descriptiva suele ser un trabajo previo a la elaboración de un informe, ya que el conocimiento de las propiedades de un campo determinado es un proceso previo para derivar explicaciones sobre ese campo. Reitero que es imprescindible, es un paso. Aquí está pasando algo, no sé qué. Tengo algunos espíritus aquí.
Insisto de que es un aporte realmente maravilloso. Y solo la descripción descriptiva ya es investigación. Y en todo caso, como les reitero, el primer paso de toda investigación es presentar información. Pasos del método descriptivo. Pongan atención, de preferencia les recomiendo que tomen algunas notas. Y si ustedes consideran que se mantenga el cuadro de esta presentación, se mantiene. En todo caso, el maestro Genaro se las va a trasladar, o el maestro Joel Esteban les va a pasar esta presentación para que ustedes la tengan. Primero, seleccionar el tema. O sea, es una cuestión de carácter teórico que ya está definido qué es lo que se va a hacer. Segundo, seleccionar la unidad de análisis. La unidad de análisis es el lugar donde se va a realizar la investigación. En todo caso, la unidad de análisis podría ser la cabecera municipal de Escuintla, o podría ser el municipio de Mazahua, o cualquiera de los otros municipios del departamento de Escuintla. Una vez que se tiene la unidad de análisis, se plantea qué indicadores se requieren, o sea, qué hechos y procesos, qué estadísticas, qué datos se requieren para tener el conocimiento de lo que es cada uno de los municipios en razón de los objetivos específicos de lo que va a ser la investigación. Y esto implica abrir un abanico de indicadores económicos. ¿Qué tipo de indicadores económicos pueden haber? Lo vamos a ver más adelante, pero lo puedo adelantar. Indicadores de producción, indicadores de mercado, indicadores geográficos, indicadores de salud, indicadores de escolaridad, indicadores de seguridad, indicadores de violencia, indicadores ambientales, etcétera. Pero ustedes tienen que definir de una vez qué indicadores de manera teórica. O sea, antes de ir al municipio, ustedes tienen que tener todos estos indicadores. Es decir, al municipio no se va sin este material, sino que se tiene que llevar este material para tener una guía de todo lo que se va a buscar como información. El paso número 6 es clasificar y ordenar y sistematizar información. Solo esto ya es un aporte enorme, valioso. Es algo importantísimo para un proceso de investigación. Como les digo, para ustedes, para los investigadores y para las autoridades de cada municipio. Y desde luego presentar los resultados. Fases del proceso de investigación descriptiva. Bueno, primero, plantear el tema o título. El tema o título va a ser caracterización socioeconómica, ambiental y proyectos comunitarios rurales sosostenibles en el municipio de Mazahua. O sea, seleccionar el área o región, aldea o caserío o cantón. Vamos a ya definir que es el municipio de Mazahua. Yo les rogaría que tomen nota porque algunos de ustedes o alguno del grupo de ustedes va a tener que hacer una investigación del municipio de Mazahua. Y al seleccionar el área, tiene que ver, por ejemplo, cuántas aldeas tiene Mazahua, cuántos caseríos tiene Mazahua y cuántos cantones tiene Mazahua. Entonces, dividir, o sea, delimitar. Esto es importante. Separar el todo en las partes. Y desde luego definir las variables económicas, las variables a describir. Separar las partes del todo. La variable económica, la variable social, la variable ambiental, comunidades rurales y proyectos sostenibles. Debo de decirles que debo de repetirles, mejor dicho, de que al lugar donde se va a hacer la investigación no se va con las manos vacías. Ya se sabe cuáles son las variables, que en este caso son económica, social, ambiental, comunidades rurales y proyectos sostenibles, aunque ahora, de acuerdo a lo que escuché, no va a ser una comunidad rural, sino que va a ser un municipio. No sé si estoy en lo cierto, maestros Sakimutos. Así es, efectivamente el nombre del proyecto actual es el siguiente: caracterización socioeconómica ambiental
y proyectos municipales sostenibles. De una vez, antes sí lo hacíamos en comunidades rurales, ahora ya no, ahora lo vamos a hacer directamente a cada uno de los municipios. Muy bien, entonces son proyectos comunitarios, no, proyectos municipales sostenibles. Así es. Vamos a cambiar el título y vamos a dejar caracterización socioeconómica ambiental de proyectos municipales sostenibles. Esto es el campo que tienen que investigar. De tal manera que aquí ya está establecido que es un municipio. Y entonces una aldea, un caserío y un cantón es parte del municipio. Y entonces tienen que saber cuántas aldeas tiene más agua, cuántos caseríos tiene más agua y cuántos cantones tiene más agua. Porque a partir de eso se van a establecer ya las variables económica, social, ambiental, municipal y proyectos sostenibles. Pero reitero, no se va en el vacío, ninguna investigación se hace en el vacío, ninguna investigación se hace en el aire. Es una primera fase. Una primera fase es hacer una investigación bibliográfica. Hacer una investigación bibliográfica, o sea, previo a ir al municipio de Mazahua, ustedes tienen que saber qué es una variable económica, qué es una variable social, qué es una variable ambiental, qué es una variable municipal, y son los proyectos sostenibles. Y los demás que llegaron con ella hace tiempo, una ya se fue. Ahí les ruego apagar sus... apagar sus micrófonos y poner atención. Por favor, disculpe, doctor. Por favor, a todos los seminaristas, debemos de tener el sonido apagado, por favor, para evitar interferencias. Disculpe, doctor. No hay problema. Bueno, entonces, estas van a ser variables imprescindibles en lo que tienen que ustedes pensar, reflexionar y definir. Primero, qué es lo económico, qué es lo social, qué es lo ambiental, qué es lo municipal y qué son proyectos sostenibles. Esto lo tienen que buscar en la bibliografía respectiva, o sea, previo a ir al campo, previo a ir a la unidad de análisis, ustedes tienen que hacer una investigación bibliográfica. Y desde luego una investigación bibliográfica de alto nivel. Buscar autores o buscar obras que sean reconocidas en cuanto a lo que es la economía, en cuanto a lo que es lo social, en cuanto a lo que es lo ambiental, en cuanto a lo que es municipal, en cuanto a lo que son proyectos sostenibles. Esto lo tienen que ustedes tener a la mano. Y lo tienen que tener a la mano definido antes de ir. Y esto es importante. Sin esta información ustedes no pueden ir al campo. Porque si van al campo sin esta información es como ir ciegos. Esto no se encuentra de manera directa, sino que se encuentra de manera indirecta. Y para tener uno la claridad de lo que va a encontrar, hay que documentarse previamente. Bueno, ¿cuál es el objetivo general de la investigación descriptiva? Contribuir al desarrollo productivo y social. Contribuir al desarrollo productivo y social. O sea, tiene un objetivo, es contribuir, es ofrecer una serie de datos para que esto sea conocido y a partir de eso se pueda dar el desarrollo productivo y social. O sea, no es un trabajo estrictamente de carácter profesional académico, sino que es un trabajo de aporte, es un trabajo de desarrollo y aparte, no olviden ustedes que esto quede escrito. Esto queda escrito y entonces se convierte en un documento y que queda escrito y queda firmado. De tal manera que lo que ustedes hagan va a estar registrado en un documento y un material que se puede consultar y ahí se puede realmente pensar, bueno, ¿verdad? Este trabajo descriptivo es valiosísimo porque tiene información no solamente actualizada, sino que información que no se podía obtener de otra manera más que a través de una investigación con profesionales de las ciencias económicas. La base legal, ustedes conocen los estatutos de la Universidad de San Carlos, el artículo 7. Como centro de investigación a la Universidad de San Carlos le corresponde promover la investigación científica, filosófica,
técnica o de cualquier otra naturaleza cultural mediante los elementos más adecuados y los procedimientos más eficaces, procurando el avance de estas disciplinas. O sea, no es un requisito profesional, no es un requisito burocrático, no es un requisito administrativo. Ciertamente ustedes tienen que pasar toda una fase administrativa de aceptación y de registro. Pero lo más importante es que a través de esto ustedes accedan a una fase importante de investigar. O sea, se hacen profesionales, pero se hacen profesionales no solamente porque tienen el título, sino porque tienen determinadas, tienen determinadas competencias. Y aparte de su expertise en cuanto a su condición profesional, ustedes tienen ya métodos, técnicas y herramientas para obtener información. De tal manera que ustedes, aparte de ofrecer servicios profesionales directos, también pueden realizar un trabajo de investigación descriptiva y ofrecer datos y ofrecer materiales. Que en todo caso, y ahora sí hay una cuestión mucho más importante, lo que van a hacer ustedes es de primera necesidad para la implementación de las políticas públicas. Y en todo caso, como estamos haciendo referencia al municipio, esta información que ustedes van a obtener, que van a clasificar, ordenar y sistematizar, es una información que va a ser útil no solamente para su graduación como profesionales, sino para que las autoridades de los municipios diseñen las políticas municipales. Esto es algo que ustedes no deben de perder de vista, que es de contribuir al desarrollo. Contribuir al desarrollo, se está contribuyendo al desarrollo cuando se ofrece información. Con esta información, las autoridades ya pueden decir, bueno, vamos para aquí, vamos para allá, vamos para arriba o vamos para abajo. E incluso este informe del ejercicio profesional supervisado, no sé si se acostumbra a maestros Takimux en entregar una copia a las autoridades municipales, por ejemplo, en este caso. Efectivamente, cuando el informe está aprobado, se envía copias a la corporación municipal, a algunos líderes comunitarios del informe colectivo, o sea, el informe de grupo, y de los informes individuales según la carrera de cada quien. Exactamente, es parte de la extensión universitaria llevarle a cada comunidad los resultados del trabajo elaborado por los estudiantes bajo el enfoque de la investigación descriptiva. Formidable, maestro, formidable. Y usted habló algo que es importante, que a través del ejercicio profesional supervisado se hace extensión universitaria. Y no olviden que una de las características centrales de lo que es la Universidad de San Carlos de Guatemala es precisamente ser una universidad nacional y autónoma. Y como universidad nacional y autónoma, pues responde a las necesidades de la población. Y estas necesidades de la población es la que ustedes van a cubrir. O sea, con realizar su ejercicio profesional supervisado, ustedes están cumpliendo con los reglamentos de la Universidad de San Carlos y con el postulado fundamental de ir y enseñar a todos. Es que es maravilloso, precisamente por eso es un orgullo ser sancarlista, por eso es un orgullo ir a los municipios y realizar investigación. Soy de la Universidad de San Carlos, estamos haciendo una investigación profesional para poderles aportar a ustedes datos y conocimientos que sean útiles para que puedan diseñar las políticas municipales. Bueno, B, contribuir en forma esencial al planteamiento, estudio y resolución de los problemas nacionales desde el punto de vista cultural y en el más amplio espíritu patriótico y... Bueno, perdón, aquí hace falta una conclusión. Bueno, y lo que la Constitución Pública dice en el artículo 82, que la Universidad de San Carlos promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará en el estudio y solución de los problemas nacionales. ¿Esto es posible? Sí es posible.
¿Esto cómo se cumple? Pues se cumple con el trabajo que ustedes van a hacer. Con esto ustedes van a dar un informe para contribuir a la solución de los problemas nacionales. Claro que aquí en este caso se trata de estudio y solución de los problemas municipales. Pero eso es maravilloso. Yo les recomiendo que atiendan estas sugerencias y que realicen un trabajo. Bueno, desde luego es un trabajo, como les digo, profesional, es un trabajo para su graduación, pero tiene un alto sentido humano. Es decir, eso nos da realmente elementos para pensar, ¿verdad? Que como profesionales no solamente podemos ofrecer servicios a instituciones privadas, sino que también podemos contribuir a las instituciones públicas. Y con las instituciones públicas, pues también regresar a la población, que es la que finalmente está financiando nuestros estudios, ¿verdad? Parte de lo que ellos merecen y necesitan como aporte de la investigación. Bueno, aquí pasa algo que no. Creo que hay algo. El número 3, fases de proceso de la investigación descriptiva, creo que se quedó atrás. Definición de los indicadores. ¿Cómo se establecen los indicadores? Plantear preguntas. Los indicadores se empiezan a establecer con las preguntas de los pronombres interrogativos. Esto es otra tabla. Esto les sugiero también que aparte de la presentación lo anoten en su cuaderno. Y que lo anoten en su cuaderno porque esto es imprescindible en todo proceso de investigación, aquí en Estados Unidos, en China, en Rusia, en Ucrania, en Alemania. Todo esto es importante. Utilizar los pronombres interrogativos, utilizar preguntas. No hay investigación sin preguntas. Y esto, bueno, les informo que es un aporte especial. Esto que les estoy ofreciendo acá no lo van a encontrar ustedes en ningún libro, porque no es un trabajo elaborado a través de lo que dice un libro. Esto no lo van a encontrar ustedes en ningún libro. Esto es parte de mi experiencia como investigador, ¿verdad? Como ya les informé, y porque después de haberme jubilado de la Universidad de San Carlos, sigo investigando. Una vez que salí de la Universidad de San Carlos, hice mi maestría, y una vez que salí de la Universidad de San Carlos, hice mi doctorado. Y tanto mi tesis de maestría como tesis de doctorado son dos documentos que tienen utilidad pública, que tienen información nueva, que tienen propuestas nuevas. Pero, desde luego, se parte de estos pronombres interrogativos. ¿Y por qué? Esto es parte de la experiencia que tiene el docente, en este caso como investigador. Bueno, sí existe un lugar donde existen estos pronombres interrogativos en un libro que ustedes ya conocen y que van a conocer. Bueno, primero, ¿qué es? Con el pronombre interrogativo, ¿qué es? Estamos pidiendo definición. ¿Qué es un municipio? ¿Quiénes? Pide personas. ¿Quiénes? Personas o instituciones. ¿Quiénes integran una municipalidad? ¿Cuáles son las características económicas de Mazahua? ¿Cuáles son las características sociales de Mazahua? ¿Cómo es? Pide proceso. ¿Cómo se implementan las políticas municipales en Mazahua? ¿Por qué? Pide causa. ¿Por qué es que en el municipio de Mazahua, por ejemplo, el servicio de fluido eléctrico no es eficiente? ¿Por qué en el municipio de Mazahua el servicio de agua potable no es eficiente? ¿Por qué en el municipio de Mazahua el centro de salud no tiene capacidad para cubrir las demandas de salud de la población? Bueno, y aquí, ¿para qué? ¿Para qué pide utilidad? ¿Para qué sirve el informe del ejercicio profesional supervisado? Solo ahí se tiene que tener utilidad, y para ver la utilidad, vamos a ver para qué es, para qué se realiza el ejercicio profesional supervisado. Bueno, para graduarse, para ofrecer información a los investigadores, para ofrecer información a las autoridades de los municipios. ¿En dónde es? Pide espacio, o sea, ¿en dónde se va a realizar la investigación? En Mazahua. ¿Cuándo es? Pide tiempo, o sea, ¿en qué año se va a hacer la investigación? Considero que en esto tendrá que ser en el año 2022. Pero les insisto,
ninguna investigación, ningún tipo de investigación se hace sin preguntas. Las preguntas son básicas y yo les recomiendo que ustedes utilicen esos 8 pronombres interrogativos que son los que permiten abrir un campo. Y porque esto es lo más maravilloso para poder conocer un campo, incluso para conocer a una persona, pero así de manera profunda y de manera clara. Podría decir de manera objetiva. O sea, al responder estas preguntas se obtiene objetividad. Claro que se obtiene objetividad cuando se ha investigado y se presentan datos, estadísticas. Un investigador cuando hace una conferencia no debe presentar generalidades, sino que debe presentar datos, debe de presentar bibliografía y debe presentar autores, pero solo lo puede hacer si plantea estas preguntas. Esto es importante porque cuando uno hace una exposición tiene que considerar estos pronombres interrogativos. Si no, lo que se está haciendo, pues evidentemente va a tener una serie de vacíos. Planteamiento de los indicadores utilizando los pronombres interrogativos. Bueno, establecer los indicadores de cada campo de acuerdo a las preguntas. ¿Qué es lo económico? Lo económico es el campo de la realidad que se integra con lo geográfico, lo productivo, la comercialización y el consumo de bienes. Esto es universal. Esto es universal. O sea, en cualquier lugar del mundo, cuando hacemos referencia a lo económico, hacemos referencia a la geografía, o sea, las características geográficas de Mazahua, los procesos productivos de Mazahua, los procesos de comercialización de Mazahua y los procesos de consumo de bienes en el municipio de Mazahua. Entonces hay indicadores geográficos, indicadores de producción, indicadores laborales y indicadores comerciales. ¿Cuáles son los indicadores geográficos? Tienen que determinar cuáles son los indicadores geográficos. ¿Cuáles son los indicadores de producción? ¿Cuáles son los indicadores laborales? ¿Cuáles son los indicadores comerciales? Como les repito, esto lo hacen de acuerdo a su experiencia, recuperando lo obtenido a través de sus distintos cursos, los distintos libros. Aquí tienen que recuperar ustedes sus programas de curso. En los programas del curso hay toda una serie de observaciones con respecto a las líneas que corresponden a un campo y además hay una área de bibliografía y eso es importante que ustedes lo tengan a la mano. Esto les va a servir para poder establecer esto. O sea, lo importante es que tengan materiales. Si no tienen materiales, evidentemente no pueden realizar una investigación de carácter descriptivo. Pero no pueden realizarlo no porque sea hipercomplejo. No, lo que requiere es materiales y lo que quiere es una relación lógica y que tengan tiempo. Claro, entiendo de que son todos ustedes y todas ustedes trabajadores estudiantes, pero esto es mucho más importante para ustedes como trabajadores estudiantes, porque ustedes no pueden perder el tiempo. Y el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Entonces lo que tienen que hacer es un trabajo sistemático, riguroso, serio, bien hecho. Y hacerlo de una vez por todas, pues. Sobre todo si en este caso lo van a hacer por equipos, pues poder establecer. Yo no suelo decir grupos de trabajo, sino que equipos de trabajo. O sea, no los equipos donde se distribuyen las tareas y cada quien hace lo que se le ocurre, sino que todos tienen que tener un referente que es el plan de investigación y en torno a ese plan de investigación establecer tareas, pero no tareas separadas para que fulano haga esto, sino que cada una de esas tareas se deben de construir en equipo, no en grupo, sino que en equipo. Y en ese equipo cada quien aporta bibliografía, aporta documentos, aporta hipótesis, aporta conclusiones. Todo el trabajo debe de ser en equipo. Bueno, elaborar cuadros, tablas, gráficas, figuras y redes conceptuales. Un informe de una investigación descriptiva debe de tener cuadros, tablas, gráficas, figuras, redes conceptuales. Debe de tener fotografías, bueno, debe de tener toda una serie de materiales que evidencien que están las características geográficas, las características productivas, de comercialización y ambientales. Se deben aportar cuadros. Un informe que no tenga cuadros, que no tenga tablas, que no tenga gráficas, es un informe que no está hecho de manera completa.
Y desde luego clasificar, ordenar y sistematizar los datos de acuerdo a instructivos o normas internacionales. Cuando digo esto, es normas internacionales reconocidas. Y dentro de esto hay, pues, fórmulas estadísticas y, entre otras cosas, para presentar la información, pues, el normativo APA, que es el normativo, digamos, utilizado de manera permanente en Guatemala y en toda América Latina. Entonces, deben de tener instructivos de cómo clasificar, de cómo ordenar y cómo sistematizar los datos. No tienen que inventar nada, porque no pueden inventar nada. Les advierto, no pueden inventar nada, porque al inventar se sacan de la manga de la camisa conejos, se sacan de la manga de la camisa a ardillas, y se van a sacar un montón de datos que no tienen coherencia con respecto a lo que tienen que clasificar, ordenar y sistematizar. Esto es importante porque esto no se hace en el vacío. Yo les digo a los estudiantes que cada grupo debe de convertirse en especialista, en erudito. Por ejemplo, los que van a hacer la investigación en el municipio de Mazahua tienen que constituirse en los expertos en lo que es la producción, comercialización, consumo y ambiental de Mazahua. O sea, nadie puede saber más que ustedes. Nadie puede saber más que ustedes, nadie puede aportar más datos que lo que ustedes están haciendo. Claro, ¿verdad? Si ustedes plantean los datos que ya se conocen, pues indudablemente no se están haciendo un trabajo de acuerdo a lo que indica el proceso de investigación descriptiva. Bueno, técnicas para la descripción: observación estructurada. No es ir simplemente con los ojos y ponerse en cualquier parte, sino que se lleva un documento donde dice voy a observar aquí, 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 acá. O sea, es una observación estructurada. Localización de fuentes, elaboración de fichas, cuaderno de notas. Confío en que todos ustedes tengan un cuaderno de notas ahorita y que estén anotando. Si no es posible que puedan participar, estén anotando preguntas. Las diversas preguntas, las conclusiones y las sugerencias que yo estoy dando y que ustedes consideren que son importantes, deben de estar escritas, porque ese es material valioso, y por eso yo les sugiero que de manera rigurosa todos tengan un cuaderno de notas y que todos tengan la perspectiva, ¿verdad? Los que van a hacer la investigación descriptiva en Mazahua, que estén atentos, e incluso que si no pueden llevar el cuaderno de notas, que lleven una libreta y en cualquier momentito puedan consultar con una persona que sea de Mazahua y anotarlo, porque no se puede archivar todo lo que uno quiere en un proceso de investigación descriptiva mentalmente en la memoria. No es posible. Entonces uno todo lo que pueda encontrar en cualquier lugar, en la camioneta, con la familia, con algunos amigos, anotarlo de una vez. No, sí, bueno, eso me va a servir, pero después se olvida. Clasificación de bibliografía, clasificación de documentos y elaboración de estadísticas. Bueno, los métodos de exposición son artículos científicos, ensayos, monografía y recensiones del libro. O sea, todo esto, estos 4 elementos deberían de ser maneras que ustedes tienen que ir construyendo en la medida que van realizando su investigación descriptiva. Conclusiones sobre las fuentes. Tiene que estar que las fuentes de investigación en el municipio de Mazahua se reducen a la información de los maestros de las escuelas, las autoridades municipales, los centros de salud. El Instituto Nacional de Estadística no tiene información. Se tienen que establecer que no tiene información, pero no pueden decir no hay información. Tienen que decir que no hay información, pero no hay información en estos y estos lugares. Y eso es información. El decir que no hay información a secas no es información. El decir que no hay información en X, Y y Z lugares, eso sí ya es información. Conclusiones sobre los datos son actualizados, los datos son útiles. Conclusiones sobre la variable económica, las características económicas del municipio de Mazahua. Conclusiones sobre la variable social. Conclusiones sobre la variable ambiental. Bueno, reitero, primero se necesita tener materiales. Segundo, se necesita
técnica de recoger información. Tercero, planteamiento de preguntas. Y cuarto, el establecimiento de conclusiones. Un informe no puede dejar de tener conclusiones. Y las conclusiones son enunciados breves. Una conclusión no puede ser más de 3 o 6 renglones. Eso tiene que tener una precisión. Una conclusión es el cierre de un proceso. Anótenlo. Una conclusión es el cierre de un proceso. Entonces tiene que decir, bueno, aquí podemos concluir tal cosa. Concluir es cerrar. Ojo con esto, porque yo tengo la experiencia de que esto no se atiende y he encontrado, no en casos de informes, porque no los he consultado, pero sí en tesis donde hacen conclusiones de media página. Y eso es imposible. Un investigador que llegue a un documento y encuentre una conclusión de más de 10 renglones, eso no es conclusión. Las conclusiones son de 3 a 6 renglones, porque son enunciados que cierran procesos. Anótenlo, porque eso no está aquí en la presentación. Una conclusión es un enunciado que cierra un proceso. Eso es una conclusión, y por eso no puede ser más de 3 o 6 renglones. Entonces, conclusiones sobre la variable económica, conclusiones sobre la variable social y conclusiones sobre la variable ambiental. Resultado de la investigación descriptiva es el estado de conocimiento o de la situación de las variables de los campos que se expresan en un informe, cuya esencia de la presentación se presentan síntesis, se presentan cuadros, se presentan tablas, se presentan estadísticas, se presentan gráficas, se presentan, desde luego, redes conceptuales, es lo más desarrollado, pueden ser árboles conceptuales, pueden ser mapas conceptuales y se pueden hacer figuras. O sea, esto es lo que tiene que llevar un informe de un ejercicio profesional supervisado. Y desde luego se puede plantear esto porque ya se recaudó una gran cantidad de información que no se puede presentar más que en síntesis, más que en cuadros, tablas, estadísticas, gráficas, fotografías, redes conceptuales y figuras. Perdón, aquí termino. Muchas gracias, doctor. Previo a darle la palabra a los apreciables seminaristas para sus dudas, tal como lo explicamos en la reunión de ayer, el doctor es el autor de este libro que tengo aquí en mi poder, el libro La aventura de investigar el plan y la tesis. Y si ustedes se dieron cuenta, él abordó una temática muy importante, cuestiones que son base para que nosotros le tengamos el sabor al trabajo que realizaremos. Por ejemplo, él habla de ensayos, de artículos, y si vamos a este libro, en la página 116, ahí nos dice él qué es, cómo elaborar un ensayo, qué es un ensayo, por ejemplo. Y efectivamente, dentro de las tareas que realizaremos por medio de los grupos, que ya hoy más tarde lo vamos a dar a conocer, van a haber algunos grupos que tienen que elaborar unos ensayos preliminares para que ustedes más o menos tengan la idea clara de lo que tienen que hacer. Habló él sobre las conclusiones, aquí tiene lo que es una conclusión, la monografía, etcétera. Es un documento muy valioso y ya se les explicó así en forma sugerida del mecanismo que ustedes podrán realizar para la adquisición de su libro y tenerlo como parte de su biblioteca y ahora más que nunca utilizarlo, que ese es el propósito. Bien, hecha la observación anterior, vamos a conceder la palabra a quienes deseen. Aquí tenemos Luis Morales. ¿Tiene la palabra, por favor? Profesor Genaro. Sí. Solo antes de que les dé la palabra, por favor, yo les acabo de compartir en el chat la información del libro para que se comuniquen con el doctor. Gilberto, aquí les mandé los datos del número de cuenta y todo. Solo le quiero pedir favor al doctor que nos dé ahí el número para que se comuniquen con él también
para hacer el pedido del libro. Gracias, maestro. Les agradezco muchísimo a los estimados estudiantes que ya hicieron la solicitud y ya el libro va en camino. Hoy llega vía cargo express. Ya los que lo pidieron el día de hoy les llegará el día de mañana. Las cuentas están ahí, Banrurales, Monetarias. Esas ya las mandé. Bueno, entonces tienen la información. Solo el número de teléfono. 30 57 92 81. 30 57 92 81. Ahí están los datos completos ya en el chat para que los compañeros puedan adquirir el libro. Muchas gracias, maestro Genaro, y lo dejo con el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el primer estudiante, por favor, que pidió la palabra. Luis Morales. Luis Morales, sí. A ver, Lick Morales, ¿cuál es su pregunta? Él dice tiene problemas con el audio, me imagino. Ah, bueno, muy bien. ¿Alguien más que...? Ahí está. José Ramón, por favor, tiene la palabra. José Ramos. Buenas noches. José Ramos. José Ramos. Mucho gusto, buenas noches. Más que una consulta, yo quisiera como profesional, ¿verdad? Pues que nos diera un consejo a nosotros como futuros profesionales que estamos a punto. Todo este proceso de pues, aplicar prácticamente todo lo relacionado al método científico para la investigación y poder determinar pues, el problema y darle una posible solución. ¿Qué recomendación nos daría usted y qué parte, desde su punto de vista, ha sido como que la más compleja dentro de su carrera para nosotros poder tener ese punto de vista pues, de un profesional que ya ha pasado por eso y nosotros tomar esas recomendaciones y poderlas aplicar a esta fase en la que estamos pues, a punto de culminar? Muchas gracias. Gracias, Lick Ramos. Pues yo le confieso lo siguiente, que todas las fases son fases placenteras. En principio, porque ya se tiene un campo de investigación. Y el campo de investigación se obtiene a partir de la formación profesional, o sea, todos los cursos que se han recibido en el transcurso de los estudios de grado se constituyen en referentes para que uno pueda tener todo el caudal de material bibliográfico, datos, autores, y eso es importante, pero hay que tener. ¿Cuál es lo más importante? Es obtener materiales. Obtener materiales. Si ustedes se dan cuenta, aquí atrás de mí hay anaqueles, que son los libros que más me sirven, pero no solamente hay anaqueles. Aquí tengo documentos que he fotocopiado. Tengo mi cuaderno de notas. Tengo mis libretas de apuntes. Mis libretas de apuntes donde he recogido los datos necesarios para mis trabajos de investigación. Entonces, cuando se tienen los materiales y cuando se tiene la formación profesional, que ustedes ya la tienen, esto, voy a decirlo, se constituye en pan comido. Porque uno tiene los materiales a la mano, es como un carpintero, pues. Un carpintero, para ser carpintero, tiene que tener sus materiales, o sea, su madera, tiene que tener todas sus herramientas y tiene que tener ya una previa visión de lo que va a construir. Y entonces, teniendo esto, pues es un punto, porque si no se tiene materiales que conste, eso es lo que se convierte en una dificultad, porque pasa siempre por una serie de razones que se cierra Penson, pero no se han acumulado materiales. Se ha hecho del proceso un proceso que incluso es un proceso memorístico. Y la memoria es lo menos recomendable para un proceso de investigación. El que confía en su memoria, bueno, no es lo más recomendable, porque la memoria no tiene la capacidad para registrar todos los datos que uno tiene que tener para elaborar un trabajo. Por ejemplo, el día de hoy yo he tomado datos en este cuaderno y a través de este cuaderno yo podría hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la
la clase del día de hoy y la participación de todos ustedes. Pero si no tengo ese material, no tengo nada. Y esa es la gran dificultad, porque no es lo mismo tener estos datos, tener estos apuntes y empezar a escribir un artículo científico donde nos vamos a encontrar con esto. O sea, las páginas materiales. Entonces, teniendo los materiales, número uno, teniendo los materiales. Número dos, teniendo las herramientas. Y las herramientas también ustedes las han obtenido en su proceso de formación profesional. Y entonces, yo lo que les quiero transmitir, que el trabajo se convierte en algo agradable si uno hace de su actividad un laboratorio. O sea, piensen ustedes que como profesional tienen que tener un laboratorio, porque, bueno, un químico tiene que tener un laboratorio, un ingeniero tiene que tener sus herramientas, un arquitecto tiene que tener... Pero tenemos la mentalidad de que los profesionales de las ciencias sociales no tenemos que tener nada. Y por eso les insisto, yo tengo aquí mis materiales. Claro que lo que tengo aquí atrás podría pasarle la cámara. Tengo más o menos unos 5,000 o 6,000 libros. Claro, ¿verdad? Que esto no los obtuve de la noche a la mañana, sino que los ando organizando desde que estaba, que era estudiante en el Instituto Normal para Varones de la Antigua Guatemala, el INVAL. Tengo libros todavía de esa época, claro, ¿verdad? Que no he podido mantenerlos, pero mi gabinete es un laboratorio. Ustedes tienen que hacer un laboratorio. Y si están en un laboratorio, entonces pueden hacer ustedes todas las conclusiones, todas las hipótesis, todos los planteamientos de problema que sean necesarios. Entonces, yo lo que les recomiendo sencillamente es tener materiales. Número uno, tener materiales. Número dos, registrar materiales. Y número tres, tener las herramientas para ordenar, clasificar y sistematizar materiales. Eso es el ajo, eso es el eje de un proceso de investigación, y para que uno no tenga, digamos, como se suele decir, ¿verdad? Para que uno no sufra. Si ustedes quieren parar de sufrir, lo que tienen que tener es materiales. Herramientas se las damos los docentes, se las dan sus docentes, pero les damos, ahora, yo puedo darles las más exquisitas herramientas, pero si no tienen materiales, no avanzamos. Esa sería mi respuesta. Pues podría hablar una serie de cosas, pero esto es lo más importante. Lique Ramos, creo que es. Muy bien. Ahora, por favor, Daisy Blanco, por favor. Buenas noches, licenciado. Solo tengo una duda. ¿Hay alguna fecha límite para poder adquirir el libro? No hay ninguna fecha, Licta. Muchas gracias. No hay ninguna fecha, porque aparte del libro ustedes lo pueden, yo se los ofrezco acá de una manera especial, en 150 quetzales puesto en casa. O sea, no hay costos de envío, salvo que sea en municipios lejanos a lo que es la ciudad de Guatemala. Lo pueden comprar en la Sofos, vale 250, lo pueden comprar en la Casa del Libro, creo que vale 240. Y les hago una oferta. Les hago una oferta a todos los que compren el libro. La oferta es la siguiente. Ustedes adquieren el libro, lo leen, lo subrayan, toman sus notas, hacen sus críticas, hacen sus sugerencias. Y después de leer el libro, ustedes me dicen, mire, este libro no me sirve para nada, y yo les devuelvo sus 150 quetzales. Esa es la oferta que les hago. Pero no hay fecha para cerrar la adquisición del libro. Muchas gracias, licenciado. Con mucho gusto, licenciada Blanco. Muy bien. ¿Alguien más que desea tomar la palabra, por favor? Aquí tenemos a Luis Morales, por favor. Ya. Buenas noches, licenciado. Gusto saludarle. Mire, con respecto a la parte de... Permítame, aquí lo tengo. Técnicas para la descripción. Nosotros ahorita, pues estamos con la tendencia del Facebook, Instagram, Twitter y toda esa parte de redes sociales. ¿Cómo aplicamos todo ese bagaje de información que encontramos en Internet en páginas? Porque hay personas que suben información allí, ¿verdad? Que nos puede... Entonces, así es, bueno, por eso les hice referencia, aunque fue de manera marginal, el instructivo APA. En el instructivo APA ustedes tienen todas las maneras de poder registrar y de poder sistematizar información. No solamente información electrónica, sino que información de
de personas directas, así de, como les dije, de adultos mayores, estadísticas, fotografías. Entonces, lo que tienen que hacer es tener la herramienta de cómo clasificar, ordenar y sistematizar esta información. Y el instructivo, digamos, inmediato, generalizado, universal, es el instructivo APA. Claro que yo les podría dar otro, pero esas son específicas de mi trabajo, y además porque, desde luego, por mi experiencia, yo puedo decir por qué utilizo, por ejemplo, el sistema francés o por qué utilizo el sistema Harvard. Pero en términos generales, en América Latina, en México, en Guatemala, en la educación superior guatemalteca, lo que se utiliza para poder registrar ese tipo de documentación electrónica, de información electrónica, es el instructivo APA. Espero haberle contestado, Lic Morales. Muchas gracias. Con mucho gusto. Otra pregunta, por favor. Noé Aguilar. Buenas noches, licenciado. A mí me causó bastante, bueno, estuvo buena la conferencia, pero la información que usted dio de ir a, digamos, encontrar personas de cierta edad en los lugares, a veces dejamos esa información tan valiosa, por un lado, quiere decir que esa información puede ser bastante valiosa, más valiosa que la que encontremos en las instituciones. Así es, así es. Es no solamente valiosa porque puede ser que esa no la van a encontrar. Esa no la van a encontrar ni con las instituciones, porque las instituciones tienen memoria física, pero no tienen memoria colectiva. Y la memoria colectiva, pues evidentemente la tienen los adultos mayores, los abuelos, los ancianos, las abuelas, las ancianas. Entonces ese recurso es maravilloso, sobre todo en Guatemala, que todavía tiene fuertes tradiciones familiares, que tiene fuertes tradiciones culturales, fuertes tradiciones religiosas, y porque es una población campesina, y esa población campesina depende de los recursos de los ancestros y de los abuelos. Entonces es un recurso formidable. Muchas gracias, licenciado. María del Carmen Paz Girón, y después Ana Galicia, por favor. Muy buenas noches, estimados doctor y maestros. Es un gusto para mí estar hoy acá con ustedes. Y pues una de las dudas relacionada a lo que el compañero comentaba, cuando se registra esta información que es proveniente de personas, supongo que como en las normas APA también, ¿verdad? Se puede dejar registrado el nombre de la fuente o de dónde se obtuvo esa información, sí. ¿Doctor? Sí, pero en principio recomiendo, aunque también esto es posible, llevar una grabadora especial, aunque también a través del celular se puede grabar. Pero deben llevar una grabadora y esta grabación se transcribe y se convierte en un documento, y entonces se cita de acuerdo a lo que dice el instructivo de APA de cómo se puede citar una entrevista, cómo se puede utilizar una entrevista, cómo se puede citar una entrevista, licenciada Paz Girón. Entonces, el APA da los elementos para poder, pero hay que hacerlo, pero no hay que ir, digamos, sin una herramienta que pueda capturar esa información. Además, esa información se convierte en un archivo especial de la memoria colectiva. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un trabajo de la memoria colectiva de Mazahua, por ejemplo, utilizando a los 10 abuelos de Mazahua, sería un trabajo formidable. Lo que los abuelos de Mazahua registraron como variable económica, como variable social, como variable política, como variable ambiental. Les pueden decir, Mazahua hace 30 años era un paraíso. Las vertientes que venían de la Boca Costa desembocaban aquí. Ahí habían pescados, habían cangrejos, habían lagunas y ahí nos bañábamos. Y esas fuentes posiblemente ya no están o están contaminadas. Entonces, ese recurso no lo pueden obtener ustedes en la municipalidad porque no está registrado. Pero pueden ir a preguntar y eso es una información valiosísima. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y otra consultita. En el caso de, como estamos todavía en situación virtual, ¿verdad? No sé si vamos a tener presencia nosotros en las comunidades o en este municipio. Pues eso ya sería discreción de ustedes y de los coordinadores, ¿verdad? Dependiendo de los recursos y del tiempo que quieran utilizar, o en todo caso, por ejemplo, de cómo se puedan distribuir las tareas
de recoger y de registrar información. Por eso tienen que trabajar en equipo. Ese es el trabajo en equipo. Pues puede ser que una persona de los integrantes del equipo pueda asistir y que pueda realizar este registro de información, ya sea física, directa o a partir de la memoria colectiva comunal o municipal. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. A usted. Ana Galicia, por favor. Sí, buenas noches, licenciados. Mi pregunta sí iba enfocada a esa parte de que como ayer entendimos que ahorita todo va a ser virtual, ¿cómo vamos a tener si todo el desarrollo durante lo del EPS es de manera virtual? ¿De qué manera podríamos nosotros acercarnos a estas personas mayores? Porque sabemos que muchos de ellos pues no manejan lo de la tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿qué metodología podríamos usar para poder nosotros tener ese acercamiento y esa información tan valiosa en este caso? Si no hay una presencia en el municipio, no se puede obtener, salvo que ustedes planificaran una actividad social y que entonces invitaran a los adultos mayores, por ejemplo, a venir a la Universidad de San Carlos, pero eso implica gastos enormes, digamos, tanto de transporte como de alimentación, de seguridad y de salud. Pero aquí en este caso creo que, o considero que o se deja como una tarea especial para uno de los integrantes del equipo o finalmente no se contempla por la situación de que este seminario va a ser completamente de carácter virtual. Entonces habría que descartarla. Debería descartarla, salvo, ¿verdad?, que el equipo quiera hacer el esfuerzo de hacerla de manera directa. Efectivamente, efectivamente, durante el seminario general y por supuesto en los otros seminarios vamos a hablar sobre algunas estrategias de cómo tomar en cuenta la directriz que estamos recibiendo de parte del doctor para que los estudiantes reúnan información clave de parte de personas de tercera edad, digamos, en las comunidades. Esa es una información primaria, que no la encontramos en otro lado, y tenemos que ser muy creativos para poder buscar la forma de poder tener información directamente con estas personas. Muchas gracias. Osvaldo Sarceño Marín, por favor. Muy buenas noches, doctor, coordinador, licenciado José Esteban. El tema que nosotros tenemos asignado es muy interesante, que es la caracterización socioeconómica ambiental y proyectos municipales sostenibles. Doctor, usted mencionaba hace ratito de que normalmente pues ya anteriormente, posiblemente algunos compañeros que también realizaron el EPS, ya hay información que nos puede servir de base. Esto es muy interesante. Por supuesto, esto es una base porque, como usted dijo, no podemos inventar algo y sacarlo de la manga. Y la segunda es, ¿qué tanto nos sirve información del Instituto de Fomento Municipal, el INFOM, que ellos manejan a nivel general, pero en este caso es WINTRA? Será muy importante como una base de información que ellos nos puedan proporcionar. Y la tercera era lo que sí me ha explicado, posiblemente es muy importante conseguir información de la gente que ya es grande. Como usted dijo, la gente cuando se muere se pierde una estadística, pero con la pandemia a veces afuera es un poco complicado que mucha gente realmente no se ha vacunado y uno indirectamente trata con la familia de cuidarse. Así es. Entonces, esas inquietudes es un poco complicado virtual y entendemos que queremos una información 100% para en un futuro sea proporcionable a la población para ellos el día de mañana, pero es un poco complicado. Entonces tengo estas tres dudas ahí nada más. Muchas gracias, doctor. Sí, la primera no la noté. La segunda es que usted ha hecho un aporte indudable, muy importante al INFOM. O sea, indudablemente tiene que consultar al INFOM porque el INFOM tiene datos del departamento de Escuintla y tendrá datos de cada uno de los municipios de Escuintla. Es una información, anoten, todos tienen que consultar el INFOM, todos tienen que consultar el INE, todos tienen que consultar las municipalidades, ¿verdad? Y esta cuestión adicional de los adultos mayores, pues sí, definitivamente estamos todavía en una fase que es delicada, no ha terminado la pandemia, la pandemia continúa y entonces hay que tener los cuidados necesarios y no se puede, digamos, asistir al lugar sin ciertas
condiciones de seguridad. La primera pregunta, Lix Arceño Marín. Que La primera pregunta era enfocada de que usted había mencionado de que las municipalidades, pues, hay varios compañeros que han realizado el EPS y han dejado valiosa información. Pregunta, ¿lo podemos pasar a esa información para poder tomarlo, no copiarlo, sino una base para poder realizar nuestro tema asignado? Sí, es un punto de partida, porque ahí está lo que ya se sabe. Ustedes van a ofrecer lo que no se sabe. Perdonen el juego de palabras, ¿verdad? Pero para ofrecer lo que no se sabe, se tiene que saber lo que se sabe. Claro, ahora, tienen que decir ahí, en la monografía de Squinta dice tal cosa, o tal informe de EPS dice tal cosa, pero esa información está desactualizada. Esa información no es completa. Ahora, si ustedes comparan, utilizan el método comparativo, que es otro método importante, van a establecer que todavía esa información que fue hecha 5 o 10 años atrás es una información importante, es una información imprescindible. Entonces la pueden incorporar, pero no las pueden despreciar. Es un recurso, incluso ahí habrá bibliografía, ahí habrá, digamos, información estadística, información municipal, información del Infom, etcétera. Entonces no se puede despreciar. Primero se debe saber lo que se sabe, aparte, como les digo, ¿verdad? Hay bibliografía, hay datos, hay estadísticas que pueden servir de punto de partida. Muchas gracias, doctor. Solamente. Mucho gusto, señor. Feliz noche. Igualmente. Muchas gracias, entonces, por la intervención de estudiantes que nos permitieron aclarar dudas. Pudiéramos seguir en este tipo de preguntas y respuestas. El doctor ha sido muy amplio. Sin embargo, por cuestiones de agenda, finalizamos aquí la valiosa intervención del doctor. Agradecerle a él así, de manera muy elocuente, ese grado y espíritu de colaboración que lo ha manifestado. Ya tenemos más de 5 años trabajar con él, semestre a semestre, y hemos confiado en una persona que conoce la teoría y también conoce la práctica en materia de investigación, porque posiblemente algunos de nosotros somos muy didácticos en cuanto a qué es la investigación. Ahora la situación es cómo hacerla. Este es otro campo muy importante. En ese orden de ideas, agradecemos al doctor. Esperamos en lo sucesivo, en la medida de que nosotros estemos en el seminario, continuar con su apoyo. Y muchas gracias, doctor, y siempre un saludo muy cordial a la distancia, en nombre de todos los seminaristas, de las autoridades, de la comisión del seminario. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias por su saludo, maestro Saquimos, y también muchísimas gracias por su participación, su paciencia y sus preguntas, que eso permiten ampliar. Yo, como les digo, encantado de poder ofrecer. Yo soy sancarlista y el principio de los sancarlistas es, bueno, primero ir y aprender de todos. Primero es ir y aprender de todos, después ir y enseñar a todos. Y porque, desde luego, enseñando uno lo poco o lo mucho que se sabe, también se aprende. Porque a veces uno aprende más de lo que enseña. Y yo pues mantengo ese principio de que para enseñar hay que aprender, pero también para aprender hay que enseñar. Así que esto es muy importante para mí. Agradezco esta cobertura que tiene la amabilidad de los integrantes del ejercicio profesional supervisado, y yo con mucho gusto colaboraré con ustedes en cualquier caso, ¿verdad? Ahí en el libro está el correo electrónico, y si tienen ustedes alguna pregunta pueden plantearla al correo electrónico para que yo les pueda responder o que yo les pueda ayudar con mucho gusto, sin ningún costo. Así que muchísimas gracias y con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Hasta la vista. Muchas gracias. Hasta la vista. Feliz noche. Igualmente, doctor. Que tengan mucho éxito. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Con mucho gusto. Feliz noche, licenciado. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Gracias por todo. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Bien, vamos entonces a entrar ya en materia. Por favor, vamos a hacer un pequeño enlace. Vamos a permitirnos proyectar pantalla solo para ubicarnos en lo que estamos. Vean, después de concluida la
amena charla sobre lo que es la investigación descriptiva, efectivamente ya debemos de tener en principio algún conocimiento exploratorio. La investigación, así es, el proceso se parte de una exploración, de una base inicial. Este es el territorio geográfico del departamento objeto de investigación. Será el departamento de Escuintla. Y ya tener más o menos una idea preliminar cómo está su división política. Esta es la división política. Cómo está dividido el territorio en municipios. Y de hecho aquí tenemos ya la cantidad de municipios. Acá cada uno de ustedes se le asignará oficialmente ahí por el mes subsiguiente un municipio al cual ustedes deben de realizar la investigación. Bueno, pero es interesante con la investigación descriptiva ya ustedes cuestionar el qué es, el quién es, cuál es, el cómo es, el cuándo, el cuánto, el por qué, el para qué, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer lo que el doctor nos habló sobre los pronombres interrogativos. ¿Sí? Ya saber, por ejemplo, cuáles son las colindancias del departamento. Empecemos de lo general, cuáles son las colindancias del departamento. Norte, sur, oeste, este. Luego, ¿cuántos municipios posee? ¿Verdad? ¿Cuántos? Y luego tenemos que empezar ya a localizar algunos documentos. Nos hablaron de monografías, de tesis, de informes de EPS, de recortes de prensa, documentos que nosotros pudiéramos tener a la vista. Incluso es válido ya tener diálogos con algunas personas residentes de los lugares. Mañana a los grupos debidamente integrados ya les estaremos asignando un municipio para que el grupo tenga ya un conocimiento preliminar de lo que es el municipio que nos corresponde hacer una caracterización. Por supuesto que en el seminario general es un municipio preliminar, porque ya después en el seminario de inducción, ahí sí ya integrados en grupo, ya vamos a entrar de lleno a lo que es cada uno de los municipios. Y qué mejor si alguien que le corresponde el 8, que es Mazahua, qué mejor si ahí le corresponde, ya tiene un avance significativo. Pero todo el grupo hará una caracterización de todo el departamento. Eso sí, todos los grupos vamos a caracterizar a nivel de departamento. Esto es muy interesante que lo tengamos de tal manera que ya desde hoy, incluso cuando en el plan general se habla de Escuintla, felicito si más alguno de nuestros apreciables seminaristas ya están en la tarea de saber qué es Escuintla y sus municipios, etcétera. Pero eso lo podemos hacer siempre y cuando ya como parte de la investigación descriptiva, lanzar estos pronombres interrogativos y luego ya ir buscando información básica, por ejemplo, a quiénes podemos investigar, ¿va? ¿Dónde? Aquí hace falta el dónde. ¿Dónde encontrar esa información? Hay más pronombres interrogativos. De tal manera que eso es interesante, que ya realicemos ese ejercicio puramente académico. Muy bien, ya tenemos esa visión amplia de lo que es la investigación descriptiva. Ahora vamos a entrar en materia para no contrarrestar el trabajo de esta noche. Antes de todo esto, por favor, una de las cuestiones que
dialogamos hoy en el entorno de la comisión del seminario. Nosotros siempre tenemos un ejercicio de reunirnos un momento antes, donde evaluamos cómo nos fue en la actividad de ayer, digamos, y cómo queremos que la actividad se desarrolle en caso de hoy, por ejemplo. Pero algo que tratamos de ser claros en esto, y ahí viene el por qué. Uno, que dentro de nuestro plan decimos de que debemos tener una actitud, debemos tener una participación muy activa, atenta, siempre presente. Nosotros sabemos que por la situación de la virtualidad, por la situación socioeconómica de Guatemala y tantas razones hay, como que papaloteamos un poco y se nos va. Vean ustedes, ayer lanzamos un formulario, Google, un formulario donde ustedes registraron sus datos. Agradecimiento que a las 8:30 ya existían 114 personas. Entonces dice uno, son 114. Pero a la hora de hacer el filtro de la información, vemos que muchos estudiantes, por alguna razón especial, no los queremos culpar, o de repente por no seguir instrucciones, no atendieron las instrucciones. Y podemos concluir que 31% de la información recibida existe más algún error. 31%. ¿Cuáles fueron los principales errores? Uno, por ejemplo, se les pidió que anotaran su número de carnet correctamente. Un estudiante anotó posiblemente por un dedazo, como se dice vulgarmente, pero no lo vimos, no lo corregimos. Un error. Pero donde más vemos errores es, por ejemplo, hasta se les dio el ejemplo, que anoten su número de celular, 4 dígitos primero, guión, 4 dígitos. Esa era una clave para ver hasta dónde los estudiantes le dan seguimiento a las instrucciones. Y en el EPS, una de las características es de tener bien claro las indicaciones. Si no hay claridad en las mismas, favor de decir, no entiendo, explique, repita, porque si no tenemos problemas. Y desde allá vienen los orígenes de la desconformidad. Sabemos que así como hay estudiantes egresados por este método que hablan cosas buenas del EPS, también hay otros que dicen, eso no sirve, esto que allá, esto de acá. Pero a veces no hay una autoevaluación de que soy yo el que estoy cometiendo el error, no seguir instrucciones. Por favor, en el EPS, desde ya, sigamos las indicaciones, estemos con la concentración máxima para atender esto. Y vimos que 24 estudiantes no respetaron de corrido los números. Esa es una cuestión. Como también fue reiterado la cantidad de estudiantes que se anotaron de 2 a 3 veces más. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos. No es llamada de atención, no es un regaño, no lo vean así. Simplemente la recomendación muy respetuosa a ustedes es sigamos las instrucciones. Eso es interesante. De tal manera que si hacemos un sondeo a nivel de carreras, ¿en qué área hay más errores? Vean ustedes, el 35% de los errores lo tiene administración de empresas, 24% auditoría y el 22% economía. Bueno, entonces, pero nosotros, por supuesto, como docentes, tenemos algo importante, la paciencia de querer ver y poderlos ayudar. Entonces, por favor, de ahora en adelante, tomen nota,
y ya el doctor lo dijo, registren por sus apuntes o por el medio que ustedes consideren, pero hagamos bien esa situación de poder dejar. Y cada vez que termina una actividad, evaluamos. Como también cuando terminamos una reunión, es evidente, claro, cuando un estudiante posiblemente se le olvida o se duerme o no está, deja su señal de cámara, cerramos la reunión y ahí se queda. ¿Qué significa? Es como que en un salón donde se dio la clase, se quedó dormido y ahí está en el pupitre dormido. Eso nos da a entender entonces que muchos no se conectan directamente, posiblemente están haciendo otra cosa, y entonces nosotros vamos a ir tomando nota de las personas para que realmente en el EPS se cumpla el objetivo, y por eso se les dio el reglamento. Entonces, por favor, tratemos de tomar en cuenta esas cosas. Sabemos de que continúa el problema de la plataforma. Bueno, el licenciado Joel Esteban en estos momentos nos va a hacer el favor de compartir un formulario en Google donde nos hacen el favor de anotar los datos únicamente de aquellos estudiantes que por cualquier razón no pueden, no tienen el acceso a la plataforma, por alguna razón, para que nosotros podamos tener esa cantidad de alumnos y trasladarlo al departamento de la plataforma de la universidad para que ellos nos ayuden. Ahí está en el chat el link, por favor. Entonces, solamente se deben agregar ahí instrucción, por favor. Solamente se deben anotar ahí los estudiantes que a esta fecha, a este momento, aún tienen problemas de ingresar a la plataforma Moodle. ¿Estamos bien? Y por favor, vamos a hacer otra evaluación. Anoten detenidamente sus datos, revisen para no tener problemas innecesarios. ¿Alguna llamada hasta en estos momentos? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Walter. Fíjese que yo ayer tuve dificultades para poder conectarme por cuestiones del clima aquí, que está lloviendo mucho. Yo vivo en Santa Rosa. Por supuesto. Entonces, me imagino que ustedes tienen información mía porque me dieron al grupo de WhatsApp y ahí me enteré yo de toda la situación. Entonces, sí tengo problemas en cuanto a ingresar. Me había ingresado, pero como habían 4, digamos, para matricularse, ahí aparecían 4 cursos, digamos, el seminario general y los específicos, ¿verdad? Entonces, en lo que yo quería averiguar en cuál me tenía que matricular, pues me sacó y ya no pude ingresar, ¿verdad? Entonces, no sé si me tengo que apuntar ahí. Claro, ahí tiene que ser cualquier situación para que nosotros lo retiramos a donde corresponde. Oye, por favor. En el caso de la asignación, yo tuve, o sea que por la toma de la universidad no he podido ir al campus a sacar mi solvencia general y en el caso del cierre de pensum, hasta después del 15 de junio, creo que me lo generan. Sí puedo seguir continuando con ustedes para... Sí, no tenga pena. Todos, en estos momentos, todos están de manera preliminar. Claro, nosotros les brindamos el servicio. Mientras el proceso administrativo nos indique lo contrario. Si todos están confirmados, todos siguen, no hay problema. Pero nosotros vamos a depender del departamento administrativo de la facultad que nos diga quiénes realmente están debidamente inscritos en el seminario, por favor. Así que tengan paciencia, ustedes ingresen y cualquier inconveniente que tienen en plataforma, por favor, a ese
formulario. Ahí con eso vamos a resolver los problemas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. No tenga pena, a la orden. Luego, para finalizar el día de hoy, tenemos como actividad importante, recuerdan ustedes, esto. El licenciado Ricardo, a través del WhatsApp, nos va a compartir en estos momentos las nóminas de cómo, por favor, cómo estamos integrados ya por medio de grupos. Son 12 grupos. 12 grupos y por favor, en la mayoría hay economistas, auditores y administradores. En algunos no alcanzan los economistas. Bueno, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahí aparecen los nombres de los estudiantes, los nombres de los estudiantes. Por favor, traten de ponerse de acuerdo, buscar el mecanismo de cómo se van a reunir a partir de estos momentos. ¿Para qué? Bueno, porque están viendo en pantalla, por favor, ¿qué tenemos que hacer? Hoy es jueves. ¿Están viendo la pantalla o no? ¿Sí se ve, Eli? ¿Sí se ve? Sí se ve. Muy bien. Bueno, entonces, el día de hoy tenemos la asignación de tareas por grupos, pero eso lo vamos a hacer mañana, porque hoy lo que nos interesa es que se organicen internamente en ustedes, hagan su reunión a nivel de grupo, ponerse de acuerdo. Alguien tiene que tener el liderazgo, es una forma de cómo podernos comunicar. Aquí tenemos el trabajo, nos vamos a reunir y en el contexto del grupo vamos a preguntarnos algunas cuestiones muy importantes, como lo es quiénes somos, qué objetivos tenemos, qué medios de comunicación utilizaremos, quién coordinará y quién tomará la nota. Esa es la tarea que a continuación tendremos. Ahí tienen ya el nombre de su docente supervisor asignado para que se puedan comunicar y qué sé yo. Ya a partir de estos momentos es libertad. Esto se ha logrado en anteriores ocasiones en forma virtual y no es para un secreto, es de que más alguien puede decir, bueno, yo soy del grupo tal y número. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Un voluntario, escuchen pues, un voluntario del grupo 1, digan, yo voy a hacer, mi número de contacto es este, y todos los del grupo 1 toman nota y se comunican con él. Entonces, licenciado Ricardo, por favor, ya compartió las listas, las nóminas en el chat. Buenas noches a todos. Sí, ya, listo. Entonces, ya saben, entonces, vamos a ir dando la palabra a un representante de cada grupo, por favor, que nos diga quién quiere ser la persona que sea pivote, o sea, yo voy a ser, ahí está, Karen Mariel Sosa, tiene la palabra. ¿No? Había levantado la mano, no sé si me escucha. Sí, sí. Lo que pasa es que yo el día de ayer, por motivos de trabajo, yo no pude ingresar y yo no aparezco en el listado de grupos. Ese es un caso especial. Usted ingrese al formulario que está en el chat. Por favor, hay un formulario de inscripción. Ingrese ahí, por favor, busque la información ahí y ahí lo encontrará, por favor. Está bien, gracias. Ahí se integra, entonces nosotros le agregaríamos a un grupo especial. Muchas gracias. Por favor, conociendo ya cada quien, podemos unos 2-3 minutos para que vea quién en el chat, a qué grupo corresponde, y vamos a ir dando la palabra a uno por uno para que los demás tomen nota y nos podemos organizar. Entonces, por ejemplo, grupo 1, José Castellanos. ¿Qué dice José? ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, José. Estoy en el grupo 1. Grupo 1. ¿Cuál es su número? 4790.
¿Por qué no la nota en el chat? Sí, anote, grupo 1, 4790, tal, y entonces los demás toman nota y se comunican con usted, ¿de acuerdo? Grupo 2. Grupo 2. También lo podrían hacer a través del WhatsApp y solo colocar el número. Pero ya que estamos reunidos ahorita para abreviar, sí, pues claro, si lo pueden hacer por medio del chat también, va. Soy del grupo tal y... buenas noches. Ahí está. José Ramos, por favor. De acuerdo, yo soy del grupo número 12. 12, muy bien. ¿Les voy a pasar mi número? No, correcto. Muy bien. Allá tenemos Ahorita envío el chat del número 2. Muy bien, ahí está el 2. Llevamos 1, 2. Lick, soy del Adrián, del grupo 11. Grupo 7. Sí. Los compañeros del grupo 11 hasta enviaron una vez el enlace para que solo darle clic y se unan al grupo. Mejor Correcto, licenciado, ¿cómo hago? Crear una vez el grupo y enviar el enlace. Ese es otro mecanismo. Directamente. Ese es otro mecanismo, está bien. Entonces ya tenemos el grupo 1, 2, 12. ¿Qué otro grupo está ya suelto? 11, 7 ya mandó. 11 y 7. 11, 7. 7. Permítame, ahorita voy. A ver. Falta el 8 también. El 8 ya está, muy bien. 9. 9, muy bien. Listo, ya está enviado el enlace para el grupo 2. El grupo 2 ya tiene enlace, por favor. Están pendientes 3, 4, 5, 6 y 10. Los grupos están en el WhatsApp. Para quien preguntó. Sí. Ahí está el listado. Lo único es que ahora ya está hasta arriba porque el IC los mandó, el IC Ricardo. Ahí lo está publicando también. Vamos a ver, aquí pueden ver en el, por favor, por ejemplo, aquí tengo el grupo sección A. Los de la sección A, el grupo 1 ya está resuelto. El grupo 2 también, ¿verdad? Sí, grupo 2 ya está. 2 ya está. El 3, aquí están los del 3. Aquí está 3, por favor. Perla del Carmen, Andrea Lisset, Doris Antonieta, Estuardo de Jesús, Iliana Magalí, Julio César, Norma Maribel, Brandon David. Si gusta, licenciado. Ahí está. Sí, Julio. No, licenciado, ya pusieron ahí del grupo 3, iba a hablar por el grupo 3. Ya está el 3, muy bien, 3 resuelto. El 4, por favor, el 4. El 4 está integrado Ignacio Ezequiel, Luis Fernando, Douglas Abimael, Lucio Luis, Glendy Judith, Lilian Noemí y Aura Dinora. En el grupo 11 ya aparece el enlace. Solamente están pendientes el 4, 5, 6 y 10.
grupo 4, grupo 5 también ya colocó ahí el número, el grupo 5. El 5 ya. Ajá, 5 ya. Entonces el 5 ya, el 4 ya también. 4 ya. Bien. El 6 creo que todavía no está. El 6. Lo que pasa es que ponen, pero no dice qué grupo. El 6 está integrado por Nancy y Melissa, Andrea, Marlene Paola, Daisy Lisette, Débora María, Jimena, Edwin Ricardo y Marcia Fabiola. Los grupos que ya están debidamente identificados se pueden retirar y empezar a parte de su trabajo, por favor. Y nos veremos mañana. Elika, ahorita apareció otra compañera que tampoco está en el listado. Que se agregue al enlace del... que tiene licenciada ahí. Buenas noches, disculpe, solo una pregunta. Sí, Javier. El trabajo de realizarla ahorita por grupo sería lo que usted dijo de identificar quiénes somos, cuál es nuestro objetivo. Y exactamente. Eso es. Es una reunión y organizarse internamente. De acuerdo. Es digamos, ¿hay que escribirlo en un documento o simplemente...? No. Es cuestión de identificarse ustedes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Muy bien. Pues cerramos. ¿Tiene la palabra? Buenas noches. María Domínguez Tobar. Walter Haroldo y María del Carmen tienen la palabra, no sé qué desean. Gracias, licenciado. Solo fíjese que no aparezcan los listados. Precisamente, usted se tiene que agregar a al chat, al link para que registre sus datos. Es un formato Google que se divulgó ayer. ¿Ese lo subieron ahorita aquí al chat? No. No. Sí. Ahí está en el chat. Yo creo que sí lo puso ahorita el hijo él. También está José María Domínguez y usted es Walter. Para el registro del día de ayer acabo de enviar el enlace. Ahí se agregan todos aquellos que no tienen grupo, por favor. Es el que dice documentos.com, termina en... Compañero, yo lo acabo de compartir en el chat de mí. Karen, gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias, Karen. Bueno, entonces solamente quedaron dos grupos pendientes, el 6 y el... María del Carmen, ¿qué desea? Doctor, muy buenas noches. También era lo mismo, que no tenía grupo, pero ya ingresé al link. Muy amable. Muy bien, correcto. Muy bien, entonces, grupo 6, ¿será que ya están organizados los del 6 y 10? Licenciado, ya puse ahí mi número de teléfono para que me escriban los compañeros. Soy del grupo 6, de la sección B. Muy bien. Grupo 10 ya está. Bueno, entonces ya estamos todos. Muchas gracias. Entonces, para no contrarrestar tiempo, a partir de estos momentos se pueden ustedes retirar. Feliz noche y nos vemos mañana para la actividad, por favor. Gracias, Link. Feliz noche. Gracias, Link. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Éxitos en su actividad. Éxitos en su actividad, por favor. Licenciado, mil disculpas, mi nombre es Francisca Vázquez. Yo no me vi en los listados o no pude ver todos los listados, pero no me ha llegado tampoco el correo de confirmación y ya llené el formulario. Eso. Mis datos. Nos va a disculpar, eso lo vamos a trabajar los docentes después de esta reunión. Ok, sí, entonces espero. No, usted por ahorita, tal vez ya mañana le asignamos grupo. En estos momentos no, porque tenemos que ver cómo vamos a conformarlo de manera pausada y de la manera correcta. Ok, muchas gracias, licenciados. Pasen feliz noche. Esté atenta al chat
para que usted pueda ver especialmente en qué grupo corresponde. Ok, muchas gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Compañeros, buenas noches. Aquí estará presente la persona Gloria Esther Hernández Perén. ¿De qué grupo habla? Del grupo 11, licenciado. Grupo 11, vamos a ver. Grupo 11. Sería Gloria Esther Hernández Perén. Gloria Esther, sí, Hernández Perén, es de auditoría, ¿va? Así es. Usted no tendrá el número, licenciado, disculpe, para poderla agregar al grupo, que ya estamos todos, solo falta ella. Bueno, Tal vez no llegó a la sesión de hoy. Bien, tenemos el número, vamos a ver. Sí tenemos ese número. Solo que me permite un cachito. Tenemos un listado. Licenciada Karin, buenas noches. Buenas noches. Disculpe una consulta. Los que quedamos pendientes de integración del grupo, entiendo que hasta mañana se nos va a dar esa información, ¿es correcto? Así es. Así es, licenciado Genaro. Exacto, así es. Porque tenemos que ver cómo están conformados los grupos para no tomar decisiones así. Queremos que quede en equilibrio, ¿de acuerdo? Ok, sí. Le agradezco mucho, licenciados. Que tengan buena noche. Nada, la orden. Yo ya encontré a Gloria Esther, pero no tengo el número, Lic. Ahorita vamos a ver qué sucede, permítame. Ella es 1998-16-636. Sí, va. Buenas noches, doctor Genaro. No, soy profe, por favor, no me ponga. Yo soy profe, con mucho cariño, para servir. Diga. Una molestia, fíjese que yo estoy conectado a la actividad del día de hoy, pero yo tengo problemas con mi formulario de asistencia. Va a ingresarlo, pero me sale que la dirección no me existe, fíjese, entonces no sé qué podría. ¿Cómo está la situación? Ya envié al chat una imagen de lo que me sale a mí en el formulario de asistencia. Oye, Esteban, ayúdeme en ese caso, por favor. No sé qué puedo hacer para llenar mi asistencia, porque si no es como que no estoy el día de hoy presente, ¿va? Claro. Con gusto le voy a reenviar acá en este chat el enlace de la asistencia. Vaya, ahorita lo vuelvo a colocar. Muchas gracias. Ese es ahorita solo. Feliz noche. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna duda? Ahí lo acabo de colocar, compañero. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, licenciados. Buenas noches. Diga. Ay, doctor, disculpe nuevamente yo. Es que tengo un inconveniente, que el día de ayer yo no pude ingresar porque aún no estaba inscrita, entonces no tenía el enlace para ingresar. Por eso es que hasta el día de hoy estoy ingresando.